muy especial en el día de hoy. Se trata del general Gustavo Matamoros. ¿Quién no se acuerda del general Gustavo Matamoros? Pero sin embargo, recordemos quién es el general Gustavo Matamoros. Nace el 2 de febrero de 1955, general del Ejército Nacional de Colombia, que dedicó más de 40 años de servicio a la defensa del país y a la protección de los ciudadanos. Reconocido como experto en estrategia nacional, estrategia militar, operativa y táctica, ocupó cargos de mandos en diversas unidades militares que contribuyeron a la consolidación de los objetivos de la fuerza pública en defensa de los intereses nacionales. Participó en la planeación y ejecución de operaciones militares de gran relevancia en la históricamente Colombia, entre ellas la Operación Jaque de 2008, en la que se logró el rescate de 15 secuestrados, incluyendo a Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos estadounidenses, y la Operación Sodoma en el año 2010, en la que fue abatido el jefe guerrillero conocido como Mono Jojoy. Es el general Gustavo Matamoros Camacho, hoy en Buenos Días, Bogotá y Cundinamarca. General, muy buenos días. Marcolino, muy buenos días. Un gusto estar con usted. A todos los oyentes, un saludo muy especial. Hace 40 años, ¿qué estaba haciendo usted, general? Yo era oficial de planta en la escuela militar. Estábamos en las actividades normales de un día normal. Cuando se presenta lo del Palacio de Justicia, nos acuartelan a todo el ejército. Creo que todas las fuerzas militares y a la policía las acuartelaron. Y estuvimos pendientes de todos los sucesos por radio y televisión, escuchando qué era lo que estaba pasando. Esa noche salimos a patrullar para controlar la ciudad. Yo creo que es una de las pocas oportunidades donde los cadetes salen a patrullar porque normalmente no lo hacen. Y recuerdo que la gente se asomaba en las ventanas y hacían vivas al ejército y todo el mundo agradecido por lo que fue el hecho de recuperar el Palacio de Justicia después de esa violenta toma del M-19. ¿Por qué esa pregunta? Porque es que hoy las personas mayores de 50 años pienso que alcanzan a recordar algo, porque son 5 generaciones. Cierto, es que ya la juventud, Hoy ha cambiado todo. los menores de 50 años no tienen ni idea qué fue lo que pasó ese día en Colombia. Sí. Y la historia hay que contarla bien, porque es que empezamos a tergiversar y a cambiar los términos. Todo el mundo habla de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Eso no fue una toma, eso fue un asalto terrorista contra el Palacio de Justicia. Ellos iban con la intención de acabar con todo lo que hubiera allá, y si no es por la intervención del ejército que sacó vivas más de 250 personas, ahí hubieran muerto 400 colombianos. Y en este momento, ¿cómo analiza usted la situación? Porque es que hay que ver la balanza, ¿no? Hoy el M-19 en el poder y los oficiales de esa época en la cárcel. Sí, es muy triste decirlo, Pero hay que decir la verdad. pero es que en Colombia cada vez que hacemos una negociación, en lugar de que el gobierno imponga las condiciones los imponen los bandidos. Es increíble que los bandidos le digan a la sociedad, oiga, páguenme por dejar de matar. Cuando lo que tiene que haber es captura, justicia y a la cárcel para los bandidos. Es que en Colombia somos 50 millones de personas honestas, trabajadoras, dedicadas a sacar adelante nuestras familias, y 50 o 60 mil bandidos son los que nos imponen las condiciones. Y nos las han impuesto siempre, porque con tal de lograr la paz, entregamos parte de la institucionalidad, y eso es penoso en un país serio. En ese tiempo, ¿por qué fue esta toma del M-19 al Palacio de Justicia? El M-19 nace después de las elecciones del 70, que fueron unas elecciones donde estaba el general Rojas Pinilla y Misael Pastrana. Y estaba ganando la ANAPO con el general Rojas Pinilla, y en la noche iba ganando, y al otro día aparecen los resultados y resultó ganando Misael Pastrana Borrero. Ahí se crea este movimiento, un movimiento rebelde que, como todos los movimientos, terminan distorsionando el tema para el cual se hicieron, y empiezan los secuestros, la muerte, por ejemplo, de Raquel Mercado, de Patricia Lara, y empiezan a tratar de tomarse el poder. El ejército lo impide, y la ofensiva del ejército contra el M-19 en el Valle del Cauca especialmente es lo que hace que ellos se sienten y firmen la paz. Como vengo yo diciendo, ellos no firmaron la paz porque eran unos buenos muchachos.
Ellos firmaron la paz porque el ejército les dio unos golpes contundentes después de unas acciones tremendamente terroristas que hicieron, como la toma de la Embajada de la República Dominicana y como el asalto al Palacio de Justicia. Pero, general, en ese momento, por ejemplo, pues, para contarle a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué pedían? Porque era por la extradición, era más exactamente que en el Palacio de Justicia. Ellos querían hacerle un juicio público al presidente de la República por el tema de la extradición. Que era Belisario Betancur. Era Belisario Betancur en ese momento. En ese entonces era Belisario Betancur y querían llevarlo al Palacio a juzgar al presidente de la República. Un hecho que, mejor dicho, es fuera de toda proporción. Un hecho donde un país serio no iba a permitir que el presidente fuera a un juicio por un grupo de bandidos y que tenía que darse lo que se dio, porque ellos además iban con la intención, y todo el mundo lo sabe, que Pablo Escobar les pagó para que ellos quemaran todos los registros y todos los expedientes en el Palacio de Justicia. Por eso es que se produce el incendio. El incendio no se produce por los disparos, ni por las granadas, ni por nada de eso. Se produce intencionalmente para acabar con los expedientes y para presionar el tema de la extradición. Porque es que en ese momento era cuando se iba a firmar la extradición, según Sí, el claro. presidente de esa época. Sí, claro. El Y presidente de entonces, la Corte, ¿no? claro, y entonces ellos no conseguían la extradición. Recuerden que ellos decían que preferían una tumba en Colombia a una tumba a una cárcel en los Estados Unidos. Ese era el lema de los narcotraficantes en ese momento. Bueno, usted que ha estado en la vida militar, ese proceso de hace 40 años a hoy, ¿cómo lo ve? Yo creo que hoy estamos en algo igual a hace 40 años en el proceso con los bandidos. Hoy más peligroso todavía, porque hoy tenemos el problema de que está mezclado el narcotráfico de hielo. Tenemos casi 300.000 hectáreas sembradas de narcotráfico. Tenemos minería ilegal por todas partes que se está llevando los recursos del país sin que el país reciba nada a cambio. Y estamos con una cantidad de personas viviendo en la ilegalidad. Pero fuera de eso tenemos perdidos entre 500 y 600 municipios que en este momento están bajo la influencia de esos grupos de bandidos, narcotraficantes y terroristas. Creo que estamos en una situación muy parecida, pero en esa época las fuerzas militares venían de un gobierno como el de Turbay. Tenían más poder. Claro, y venían de un estatuto de seguridad y venían de tener controlados a los grupos de bandidos. Hoy es un descontrol total, hoy es un caos. Hoy estamos en manos de la delincuencia, tranquila y dulcemente. O sea que yo creo que estamos peor que en esa época. Porque es que alguien dice que tiene, es decir, que los militares se sienten miedosos, nerviosos para actuar. Es que los militares, ¿qué ha pasado con los militares? Es un tema muy sencillo. Están desfinanciados, pero fuera de eso no tienen el respaldo político que requieren para actuar y no tienen el respaldo jurídico. Entonces, pues si un militar va a emprender una acción, lo piensa dos veces porque dice, ¿qué me puede pasar si hago algo? Es que con la experiencia de lo que está pasando el M-19, que ahorita están en los altos cargos y los militares están presos. Claro, por eso es que yo lo he calificado como la venganza del presidente Petro, especialmente hacia el ejército. No es normal que un presidente llegue y descabece 65 generales y almirantes de entrada, acabando con la estructura militar y policial. Mire, la policía en este momento tiene 10 u 11 generales para comandar más de 180.000 hombres. Entonces, es inconcebible lo que está pasando y es inconcebible que la joya de la corona, como digo yo que son las fuerzas militares y de la policía, estén trabajando con las uñas, porque no tienen presupuestos, porque no tienen recursos, porque no tienen tecnología, y eso es inconcebible en un país que está en el desorden en que está este país. ¿Cómo analiza la situación de Trump y Petro? O hablamos de Estados Unidos y Colombia. Es increíble que estemos arriesgando las relaciones con nuestro principal socio comercial. Eso no tiene ningún sentido. El día que Trump le ponga aranceles a los productos colombianos, se quiebran en Colombia más de 1 millón de familias. Eso no es responsable.
Eso no es un mandatario de un país y eso no se puede jugar con 50 millones de colombianos de esa manera tan estúpida, por decirlo de alguna forma. No podemos arriesgar nuestras relaciones internacionales con nuestros aliados de toda la vida. En el tema militar, Estados Unidos e Israel son fundamentales. O sea que estamos arriesgando también la seguridad nacional. ¿Por qué le quitan la visa a Petro en Estados Unidos? Imagínese usted si yo me paro en Bogotá y le digo al ejército de Colombia, desobedezcan a su presidente, no cumplan la orden de su presidente. ¿Qué pasaría en ese momento? Ya estaría detenido, quién sabe qué, estaría acusado por todas partes y estaría por lo menos en un calabozo del búnker de la fiscalía. Entonces, las relaciones diplomáticas se tienen que manejar por los canales diplomáticos. No puede un presidente volverse un manifestante en un país extranjero indicándole a un ejército que no obedezca a su presidente. Lógicamente, como son parecidos, Trump y Petro, pues el otro tomó las acciones que consideró que debía tomar y tienen que tener las pruebas para vincularlo a la lista Clinton. Eso es indudable. Bueno, hablamos ahora de la precandidatura suya. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué quiere hacer con los 50 millones de colombianos que estamos esperando? Algo bueno, importante, necesario y que arregle este país. Mire, a los colombianos les estoy proponiendo hacer política bien hecha. No politiquería, no ideología, sino bienestar social para las personas que conforman este país. El movimiento que estoy creando es un legado que quiero dejarle a todos los reservistas, a todos los veteranos y a todas las personas colombianas que quieran hacer política de una manera diferente. Tenemos que decirle a los colombianos, le vamos a devolver la seguridad, le vamos a devolver la tranquilidad, le vamos a devolver la fortaleza a las instituciones, vamos a revitalizar a las fuerzas militares y a la policía y vamos a decirle al país, vamos a sacar de la pobreza a 20 millones de colombianos. A esta hora tengo un periodista que es muy seguidor suyo, ¿no? Que es Carlos Daniel Garzón, que inclusive hablamos ahora temprano de su querido padre. Carlos Daniel, lo escucha el general Matamoros. Marcolino, buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por permitirme participar en este importante espacio hoy cuando estamos saludando muy cordialmente al señor general Gustavo Matamoros, a quien le doy un saludo de bienvenida a nuestro noticiero Buenos Días Bogotá y Cundinamarca. Como lo decía nuestro director, estamos recordando también que usted es un hombre de honor y de sangre militar de honor. Su señor padre fue ministro de la Defensa Nacional, casualmente durante el gobierno del presidente Betancur, si mal no estoy, y pues para nosotros es muy grato saber que usted, como hombre de honor y como hijo del señor general Gustavo Matamoros de Acosta, hoy quiera liderar el gobierno nacional. Nos parece supremamente importante porque pues, para los colombianos que queremos a la patria, que queremos a nuestro ejército, que queremos a nuestras fuerzas, a la Policía Nacional, no se justifica que hoy le estemos haciendo honores al enemigo. Por lo tanto, señor general, permítame manifestarle que es muy importante saber que usted pretende llegar a la presidencia de la República y quisiera que nos contara un poco más sobre la historia de su señor padre, que fue ministro de la Defensa y que también dirigió los destinos de nuestro Ejército Nacional. Buenos días, un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses, paisanos, porque yo soy nacido en Bogotá, o sea, soy cundinamarqués también. A todos un saludo muy especial. Carlos Daniel, la verdad, mi padre fue un ser humano excelente, una persona cercana a los afectos de todos los colombianos, un colombiano entregado a la defensa de su país, como todos los colombianos. Le tocó una época muy difícil, una época donde la ofensiva del M-19 en todo el país fue muy grande. Un general que murió siendo ministro de Defensa y que no le tocó este holocausto del Palacio de Justicia, le tocó al general Miguel Vega en su momento. Pero
una persona que trabajó toda la vida por el bienestar de los colombianos, por el mejoramiento de las condiciones de los miembros del ejército, un medio loquito que siendo brigadier general le dio por ser paracaidista, una cosa que no sucedió en Colombia sino en ese momento. Así es de que una persona que quería su país, que quería sus instituciones, comprometido totalmente, trabajador de sol a sol durante los 7 días de la semana, un ejemplo para nosotros, sus hijos, y de ahí que hayamos seguido la carrera militar, los 3 hijos que tuvo. Uno fue cadete, ascendió al alférez en la escuela militar y el otro llegó a teniente coronel y yo llegué a general. Entonces, una persona que marcó un derrotero, un camino, que lo estiman todavía muchas personas y lo recuerdan muchas personas por la forma como él trataba a todas las personas, oficiales, suboficiales, soldados, a las personas de más baja condición social. Él era una persona supremamente cercana, un ser humano espectacular y de una sencillez que se ganaba el afecto de todas las personas. Bueno, señor general, como el tiempo es corto en la radio, quisiera escuchar de usted, dentro de sus propuestas como próximo presidente de los colombianos, cómo recuperar a nuestro ejército para que vuelva a tener esa fortaleza de nuestra Policía Nacional, porque lamentablemente, y usted lo ha dicho hace unos minutos, en este gobierno desafortunadamente se está desarticulando la fuerza pública, se desfinanció la fuerza pública, no se cuenta con la capacidad que normalmente se debe tener para tener el control de la fuerza pública en el país. ¿Qué hacer en este sentido, señor general? Y además para también articular con el sector político, porque es importante que el Ejército Nacional, y para nadie es un secreto, debe articular con la fuerza política del país, que es necesaria dentro de un proceso democrático. Y a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos, Colombia tiene las mejores fuerzas militares y de policía de todo el continente americano. Unas fuerzas que han defendido la Constitución y las leyes de la República siempre. Unas fuerzas que basan su comportamiento en unos valores que están olvidados en el país, como son la lealtad, el honor, la amistad, el compañerismo, el sacrificio y otra cantidad de valores que están en desuso. En eso se basan las fuerzas militares. A pesar de los recortes presupuestales y de todas las limitaciones que tienen, siguen trabajando por defender a los colombianos. Y ese es un valor que no tienen sino estas fuerzas militares y esta policía. A todos los colombianos quiero decirles, mire, confíen en sus fuerzas militares y en su policía. Son unos profesionales, son unos colombianos que se levantan todas las mañanas a defendernos y arriesgan su vida para defendernos a todos nosotros. General, aprovechando el momento que ya se despide Radio Panamericana, hablemos y contémosle a todos los oyentes sobre la recolección de firmas que se está haciendo para la campaña. Estamos recolectando firmas, queremos constituir un partido político, vamos muy bien, estamos haciendo un esfuerzo grande y queremos dejar un partido que sea un partido diferente a los partidos tradicionales, un partido que se basa en la defensa de las virtudes, en la defensa de los valores, en la defensa de las instituciones, un partido sin ideología ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino un partido que defiende la Constitución, las leyes de la República, la bandera, el escudo, la libertad y el orden. Aquellas personas o aquellos militares o aquellos amigos suyos, aquellos seguidores suyos, ¿qué deben de hacer? ¿Cómo lo hacen para la recolección de firmas? ¿Ustedes tienen algún sistema? ¿Tienen internet o cómo lo hacen? Nosotros estamos en todas las redes sociales, General Matamoros, mi página web es generalmatamoros.com. Ahí están las instrucciones, ahí tenemos los formatos, ahí tenemos toda la información relativa con el movimiento, que es un movimiento que se llama Activa.
movimiento activa en este momento. O sea, las personas que nos están escuchando, que quieran apoyar a General Matamoros, que es muy importante porque usted lo ha demostrado, no solo hoy, sino durante todos los 40 años de tradición y la familia que quiere el bien de los colombianos, que es lo más importante, que es lo que buscamos todos. Tenemos que sacar de la pobreza 20 millones de colombianos y ese es mi compromiso con el país. Y en 30 segundos, hablemos de las propuestas que tiene usted para... Mire, tenemos que combatir el narcotráfico. Se tiene que acabar el narcotráfico. Que es muy difícil. Que es bien difícil, pero tenemos que erradicar y tenemos que fumigar. Y tenemos que darle a los campesinos opciones de vida diferentes a la ilegalidad en la que están viviendo. Tenemos que legalizar la minería ilegal. Tenemos que acabar con la corrupción. Vamos a acabar con la mermelada en el Congreso. No más mermelada para los congresistas. Los que tengan proyectos que se los presenten al gobierno y el gobierno decidirá si van o no van a esos proyectos, si van de acuerdo con el plan de gobierno. Tenemos que recomponer las relaciones con los países aliados. Tenemos que revisar nuevamente el café de Brusca es un producto 100% natural y les digo, con un sabor delicioso. Les voy a hablar hoy a los hombres, a los hombres que quieren prevenir los problemas de próstata, que quieren evitar una hipertrofia prostática, una prostatitis, es decir, inflamación de esta glándula o un sea de en Colombia próstata. tenemos las 7 de la mañana, 29 está minutos. indicado para esas personas que tienen la próstata dilatada, que